Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza, El placebo eres tú. Descubre el poder de tu mente. Debo decir que si este es el primer episodio que estás viendo, primero empezamos leyendo Deja de ser tú del Dr. Joe. Puedes ir y empezar a verlo porque te juro que eso va a ser súper importante para que este libro, te llegue de la forma en la que por lo menos a mí ya me llegó. Así que bueno, vamos a iniciar la lectura de inmediato. Te voy a pedir que me acompañes a realizar 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a prepararnos para leer, para recibir esta información. Vamos a abrirnos a aceptar una nueva verdad. Sé que a la humanidad le cuesta mucho aceptar, ¿no? O sea, de verdad que casi que estamos viendo que eso no sirve, no funciona. Y igual ahí, o sea, yo no sé por qué les cuesta tanto aceptar cuando algo ya caduca. O sea, sí, la comida y todas esas cosas sí se pueden expirar, pero nuestra percepción no. O sea, uno no... Por favor, vamos a abrirnos a aceptar el cambio. Así que inhala lo más profundo que puedas por la nariz. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Maravilloso. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos para iniciar? Bien, estamos en la página 89. El efecto placebo en el cerebro. Si has leído mi libro anterior, Deja de ser tú, sí doctor, sí lo leímos, descubrirás que en este capítulo resumo gran parte de la información que contiene. Si te parece que ya la dominas, sáltatelo o léelo por encima para repasar los conceptos que necesites. Y si no sabes qué hacer, te aconsejo que leas el capítulo, porque para comprender los siguientes capítulos necesitarás entender lo que te presento aquí. Como ilustran las historias de los 2 últimos capítulos, cuando cambiamos nuestro estado del ser, el cuerpo responde a la nueva mente. Y entonces nuestros pensamientos empiezan también a cambiar. Gracias al tamaño de nuestro cerebro frontal, los seres humanos tenemos el privilegio de poder hacer que nuestros pensamientos cobren vida más que cualquier otra cosa. Y así es como actúan los placebos. ¡Wow! Ya va, que esto me pareció asombroso. O sea, está muy buena esa frase. Gracias al privilegio de poder hacer que nuestros pensamientos cobren vida más que cualquier otra cosa. Y así es como actúan los placebos. Me gustó mucho eso. Un momento que lo puedo... Que nuestros pensamientos... cobren vida más que cualquier otra cosa. Este libro es mío, así que yo soy libre de hacer con él lo que quiera. Y así es como actúan los placebos. Para ver la evolución de este proceso, es esencial examinar y repasar 3 elementos fundamentales: el condicionamiento, las expectativas y el significado. Como verás, estos 3 conceptos actúan juntos al orquestar la respuesta placebo. Bien, condicionamiento. O sea, quiero recordarlo. Las expectativas y el significado. Ya he explicado el condicionamiento, el primer elemento, al hablar de Pavlov en el capítulo anterior. Pavlov fue el señorcito este que tenía unos perros a los que les sonaba una campana y los condicionó a que cuando la campana sonara les iba a dar comida. Entonces los perros empezaron a salivar cada vez que empezaban a escuchar que la campana sonaba.
Y luego que él se dio cuenta de que estaban condicionados, decidió hacer lo contrario, sino sonar la campana sin darles comida, y los perros dejaron de salivar. O sea, de ese es el que él está hablando. En resumen, el condicionamiento se da cuando asociamos un recuerdo del pasado, por ejemplo, tomar una aspirina, con un cambio fisiológico, la desaparición del dolor de cabeza, porque ya lo hemos experimentado muchas veces. Considéralo de esta forma. Si adviertes que te duele la cabeza, te estás dando cuenta que se ha producido un cambio fisiológico en tu mundo interior. Sientes dolor. Lo siguiente que haces es buscar algo en el mundo exterior, en este caso, una aspirina, para crear un cambio en tu mundo interior. Yo debo decir, voy a aprovechar para mencionar esto. Muchas veces los dolores que sentimos en el cuerpo provienen realmente de deshidratación o de una mala oxigenación en el cuerpo. Entonces, la próxima vez que sientas un poco de dolor de cabeza, primero toma agua. Pregúntate, ¿he tomado suficiente agua el día de hoy? Tal vez estés un poco deshidratado. Los músculos necesitan agua para poder operar de forma adecuada. Somos casi que 90% de agua, entonces es como que... Y la respiración, la mayoría de los seres humanos tampoco respiran correctamente, respiran mal. O sea, es una cosa que yo no lo puedo creer. Y justamente por esos detallitos tan sencillos es que nos tienen como nos tienen. Continúo. Esas intervenciones que yo hago a veces me fluyen y no siempre van a ocurrir. Se podría decir que ha sido tu estado interior, sentir dolor, lo que te ha llevado a pensar en una decisión, acción o experiencia tuya de tu realidad exterior que cambió cómo te sentías al tomar la aspirina y aliviarte el dolor de cabeza. El estímulo o el agente del mundo exterior, al que en este caso llamamos aspirina, crea por tanto una experiencia en concreto. Cuando esta experiencia produce una respuesta fisiológica o recompensa, cambia tu mundo interior. En cuanto adviertes un cambio en tu interior, te fijas en aquello del mundo exterior que lo ha causado. A este hecho, cuando algo exterior cambia algo dentro de ti, se le llama recuerdo asociativo. Si sigues repitiendo el proceso una y otra vez, el mundo externo por asociación se llega a volver tan fuerte o reforzado que si se sustituye la aspirina por una pastilla de azúcar que parezca una aspirina, producirá una respuesta interna automática, aliviándote el dolor de cabeza. Es una de las formas en que actúa el placebo. Las expectativas, el segundo elemento, entran en juego cuando tienes una razón para esperar un resultado distinto. Como por ejemplo, si sufres dolor artrítico crónico y el médico te receta un nuevo medicamento explicándote con entusiasmo que te aliviará el dolor, y tú aceptas lo que sugiere y esperas que al tomártelo te suceda algo distinto, ya no sentirás dolor. En este caso tu médico ha influido en tu nivel de sugestionabilidad. Qué fuerte, porque la mayor parte de nuestros hermanos y hermanas de la humanidad realmente no tienen conocimiento de cómo funciona su cuerpo, no tienen ni idea. Entonces imagínate, viene un doctor y te dice tal cosa y eso para ti es misa, o sea, tú te crees eso como un absoluto total. Y bueno, por eso es que una vez más repito, nos tienen como nos tienen. En cuanto te devuelves más sugestionable, que sepas que se puede modificar eso, porque no quiere decir que nosotros no nos podamos liberar de todas estas grandes mentiras. Por algo estamos leyendo esto. En cuanto te vuelves más sugestionable, asocias algo del exterior, el nuevo medicamento, con lo que escoges de una serie de distintas posibilidades, en este caso, librarte del dolor. En tu mente estás eligiendo un posible distinto futuro, anticipando y esperando un resultado distinto. Si aceptas y esperas emocionalmente que este nuevo resultado elegido se materialice y esto te produce además una emoción lo bastante intensa, tu cerebro y tu cuerpo no distinguirán entre imaginar que has cambiado tu estado del ser para librarte del dolor y el acontecimiento que ha hecho que tu estado del ser cambiara. Para el cerebro y el cuerpo son lo mismo. Bien, aquí tenemos una imagen con... Un estímulo produce un cambio fisiológico llamado respuesta o recompensa. Se demuestra también que si combinas un estímulo con un estímulo condicionado la suficiente cantidad de veces, seguirá produciendo una respuesta. Y si eliminas el estímulo y lo sustituyes por un estímulo condicionado como un placebo, puede producir la misma respuesta fisiológica.
el cerebro se activan, por consiguiente, los mismos circuitos neuronales que se activarían si tu estado hubiera cambiado, si el medicamento hubiera funcionado aliviándote el dolor, con lo que se liberan las mismas sustancias químicas en tu cuerpo. Lo que estás esperando, que el dolor se vaya, ocurre porque el cerebro y el cuerpo crean la farmacia perfecta para cambiar tu estado interno. Ahora tienes un nuevo estado del ser, es decir, la mente y el cuerpo actúan al unísono. Tal es tu poder. Darle un significado, el tercer elemento. A un placebo ayuda a que funcione porque cuando... Darle un significado, el tercer elemento, a un placebo ayuda a que funcione porque cuando das un nuevo significado a un acto, le añades una intención. Es decir, al aprender y entender algo nuevo, le pones más energía. Por ejemplo, en el estudio sobre las limpiadoras de un hotel del capítulo anterior, en cuanto comprendieron el considerable ejercicio físico que hacían a diario al ejecutar su trabajo y los beneficios que les reportaba, le atribuyeron un mayor significado a estas acciones. No se limitaron a pasar la aspiradora, restregar y fregar el suelo, sino que comprendieron que estaban ejercitando sus músculos, aumentando su fuerza física y quemando calorías. Cómo pasar la aspiradora, la mopa y fregar el suelo tuvo más significados para ellas después de que los investigadores las concienciaran sobre las ventajas físicas del ejercicio. La intención o el objetivo de las limpiadoras no fue realizar simplemente su trabajo, sino además hacer ejercicio físico y estar más sanas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En cambio, las limpiadoras del grupo que no atribuyeron el mismo significado a sus tareas porque no sabían que lo que estaban haciendo era bueno para la salud, de modo que tampoco recibieron los mismos beneficios aunque realizaron exactamente las mismas acciones. El placebo actúa de la misma forma. Cuanto más crees que funcionará una sustancia, un procedimiento o una intervención quirúrgica en particular porque te han concienciado de sus beneficios, más posibilidades tendrás de responder al pensamiento de mejorar tu salud y sentirte mejor. Es decir, si le das más significado a una posible experiencia con una persona, un lugar o un objeto del exterior para cambiar tu interior, más probabilidades tendrás de cambiar tu estado interior por medio de los pensamientos. Además, cuanto más aceptes un nuevo resultado relacionado con tu salud, porque te han concienciado sobre las posibles recompensas de lo que estás haciendo, más claro será el modelo que estás creando en tu mente y mejor cebarás tu cerebro y tu cuerpo para reproducir exactamente eso. En resumidas cuentas, cuanto más creas en la causa, mejor será el efecto. El placebo, anatomía de un pensamiento. Un momento, por favor, necesito tomar agua. Si el agua se ve medio rara es porque antes tenía un poco de agua con limón allí. Si el efecto placebo es la función de cómo un pensamiento puede cambiar la fisiología, podríamos llamarlo el poder de la mente sobre la materia. En este caso, tal vez deberíamos examinar nuestros pensamientos y cómo interactúan con nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Empezaremos con nuestros pensamientos cotidianos personales. Los humanos somos seres de costumbres. Tenemos 60.000 a 70.000 pensamientos diarios y el 90% de ellos son exactamente los mismos que los del día anterior. ¡Qué mierda! Perdón, discúlpame, I'm so sorry, de verdad, es que, no puedo creer que del 90% de los pensamientos que típicamente podemos tener son los mismos del día anterior. ¿Qué es eso? Nos levantamos por el mismo lado de la cama, seguimos la misma rutina en el baño, nos peinamos de la misma forma, nos sentamos en la misma silla para desayunar, sostenemos la taza con la misma mano, vamos en coche por la misma ruta al mismo trabajo de siempre y hacemos las mismas cosas que sabemos hacer también con las mismas personas, que nos alteran emocionalmente del mismo modo cada día. Y luego nos apresuramos a volver a casa para apresurarnos a leer el correo electrónico, para apresurarnos a cenar, para apresurarnos a ver nuestro programa favorito en la tele, para apresurarnos a cepillarnos los dientes de la misma manera que siempre, para apresurarnos a ir a acostarnos, para apresurarnos a levantarnos a la mañana siguiente y volver a hacer lo mismo. Si parece que esté diciendo que vivimos la mayor parte de nuestra vida con el piloto automático puesto, esto es exactamente lo que quiero decir.
Tener los mismos pensamientos de siempre nos lleva a tomar las mismas decisiones. Tomar las mismas decisiones nos lleva a manifestar la misma conducta. Manifestar la misma conducta nos lleva a crear la misma experiencia. Crear las mismas experiencias nos lleva a tener las mismas emociones. Y tener las mismas emociones nos conduce a los mismos pensamientos. Observa la figura 3.2 y sigue la secuencia de cómo nuestros pensamientos siempre crean nuestra realidad de siempre. Te voy a mostrar para que lo veas. Entonces, esta misma realidad, mismo pensamiento, mismas decisiones, misma no sé qué. Yo te voy a poner esta foto para que la tengas en la comunidad, porque está bueno. O sea, que uno mismo lo escribe, si lo puedes escribir en tu cuadernito, anótalo para que tú también te des cuenta el impacto que genera tener un mismo pensamiento prolongado tiempo. Este proceso consciente o inconsciente hace que tu biología siga siendo la misma. Ni tu cerebro ni tu cuerpo cambian porque estás teniendo los mismos pensamientos de siempre, realizando las mismas acciones y viviendo según las mismas emociones, aunque en el fondo estés deseando que tu vida cambie. Creas la misma actividad cerebral, lo cual activa los mismos circuitos cerebrales y reproduce la misma química cerebral, y esto afecta la química de tu cuerpo de la misma manera de siempre. Y la misma química envía las mismas señales a los mismos genes, y la misma expresión genética crea las mismas proteínas, los componentes básicos de las células, con los que el cuerpo sigue siendo el mismo de siempre. Más adelante trataré el tema de las proteínas más a fondo. ¡Yes! Quiero saber eso, porque en el libro anterior él mencionaba que una de las razones por las que el cuerpo se envejecía y los músculos se debilitaban era justamente porque básicamente nuestros músculos se estaban alimentando de mierda, de la tóxica bioquímica que la mayor parte del tiempo solemos tener por estar sosteniendo pensamientos negativos. Y yo nunca había visto eso desde ese plano, o sea, me dejó... Uy, se me quitó, se me cayó. Y como la expresión de las proteínas es la expresión de la vida o de la salud, tu vida y tu salud siguen siendo las mismas de siempre. Echémosle ahora un vistazo a tu vida por un momento. ¿Qué significa esto para ti? Si estás teniendo los mismos pensamientos que ayer, lo más probable es que hoy tomes las mismas decisiones. Estas mismas decisiones de hoy te llevan a la misma conducta de mañana. La misma conducta habitual de mañana producirá las mismas experiencias en tu futuro. Los mismos episodios en tu realidad futura crearán las mismas emociones previsibles para ti todo el tiempo. Por eso te sientes igual cada día. El ayer se convierte en el mañana, así que en realidad tu pasado es tu futuro. Si estás de acuerdo conmigo en este punto, se podría decir que esta sensación conocida que acabo de describir eres tú, tu identidad o tu personalidad. Es tu estado del ser y es algo natural y automático con lo que te sientes a gusto. Es tu propio tú de siempre viviendo en el pasado. Cuando dejas que este proceso redundante se dé a diario, porque te despiertas por la mañana y preves y recuerdas la sensación de ser tú cada día, con el paso del tiempo este estado conocido del ser te acaba llevando a los mismos pensamientos de siempre, que te hacen desear seguir con el mismo ciclo automático de decisiones, conductas y experiencias para volver a sentir esta sensación conocida que consideras como tú, de manera que tu personalidad sigue siendo la misma de siempre. Si esta es tu personalidad, entonces tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de sencillo, y tu personalidad está hecha de cómo piensas, actúas y sientes. La personalidad actual de la persona que está leyendo esta página ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. Y esto también significa que si deseas crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tienes que empezar a analizar los pensamientos que has estado teniendo o reflexionar sobre ellos y cambiarlos. Debes tomar conciencia de las conductas inconscientes que has estado eligiendo para demostrar que te han llevado a las mismas experiencias de siempre y luego tomar nuevas decisiones, realizar nuevas acciones y crear experiencias nuevas. La figura 3.3 te muestra cómo tu personalidad influye en tu realidad personal. ¿Cuál es 3.3 aquí? Personalidad, yo antiguo, realidad personal, pasado.
Personalidad, pensamientos, acciones, sentimientos, estado del ser. Y luego realidad personal, tu yo nuevo, tú como personalidad, futuro. Aquí hay como otra imagen para que tengas una idea. Este es el antiguo, este es el nuevo, y en el centro están la personalidad, el estado del ser, que está compuesto del pensamiento, la acción y el sentimiento. Tu personalidad, tu modo de pensar, actuar y sentir es tu estado del ser. Tus mismos pensamientos, acciones y sentimientos de siempre te mantienen atado a tu misma realidad personal del pasado. Pero cuando tú, como personalidad, aceptas unos nuevos pensamientos, acciones y sentimientos, creas inevitablemente una nueva realidad personal en tu futuro. Observa esas emociones memorizadas que sientes a diario. Préstales atención y decides si vivir dejándote llevar por ellas una y otra vez es quererte a ti mismo. La mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad de siempre y esto no funciona totalmente. O sea, es absurdo. A mí me parece una locura. Aparte, todos conocemos esa frase tan popular de Einstein que lo dice. Para cambiar tu vida, debes convertirte en otra persona literalmente. Más adelante encontrarás las pruebas científicas que demuestran este proceso. Ahora échale un vistazo a la figura 3.4 y sigue la secuencia de nuevo. 3.4. Bien. Entonces, realidad nueva, pensamientos nuevos, decisiones nuevas, acciones, conductas nuevas, experiencias nuevas, sentimiento nuevo, nuevo estado del ser. Inspiramos. Realidad nueva. Ok. ¿Cómo creamos una realidad con nuestros pensamientos? Si entiendes este modelo, coincidirás conmigo en que tus nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones. Las nuevas decisiones te llevan a nuevas conductas. Las nuevas conductas te llevan a nuevas experiencias. Las nuevas experiencias te producen nuevas emociones y las nuevas emociones y sentimientos te inspiran a pensar de nuevas formas. A esto se le llama evolución. Y tu realidad personal y tu biología, los circuitos de tu cerebro, tu química interior, tu expresión genética y finalmente tu salud acaban cambiando debido a esta personalidad nueva, a este nuevo estado del ser. Y todo ello empieza solo con un pensamiento. Un rápido vistazo al funcionamiento del cerebro. A estas alturas ya he mencionado brevemente términos como circuitos del cerebro, redes neuronales, química cerebral y expresión genética sin apenas explicar lo que significan. A lo largo del resto del capítulo describiré algunas sencillas interpretaciones científicas de cómo actúan el cerebro y el cuerpo al unísono para crear un modelo completo de cómo tu realidad puede convertirse en tu propio placebo. Tu cerebro, que se compone en un 75% de agua como mínimo y tiene la consistencia de un huevo pasado por agua, está formado por unos 100.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, dispuestas a la perfección en el ambiente acuoso en el que flotan. Cada célula nerviosa se parece a un roble elástico, aunque sin hojas, con ramas serpenteantes y sistemas radiculares que se conectan y desconectan a otras células nerviosas. Una célula nerviosa en particular puede tener desde 1.000 conexiones hasta 100.000. Depende de dónde resida en el cerebro. Por ejemplo, la neocorteza, tu cerebro pensante, tiene de 10.000 a 40.000 conexiones por neurona. Se solía ver el cerebro como un ordenador y aunque se le parezca en ciertos aspectos, hoy día se sabe que no es exactamente así, ya que cada neurona es una biocomputadora en sí misma, con más de 60 megabytes de memoria RAM, capaz de procesar enormes cantidades de información, ejecutando incluso miles de funciones por segundo.
A medida que aprendas cosas nuevas y tienes nuevas experiencias en la vida, tus neuronas crean conexiones nuevas, intercambiándose información electroquímica unas con otras. Estas conexiones se llaman conexiones sinápticas, porque el lugar donde las células intercambian la información del espacio entre la rama de una neurona y la raíz de otra se denomina sinapsis. Ay, yo amo esta parte de la conversación cuando él habla de cómo funciona todo nuestro cerebro. Si el aprendizaje crea nuevas conexiones sinápticas, en tal caso, recordar mantener estas conexiones. Un recuerdo es, por tanto, una relación o conexión a largo plazo entre las células nerviosas, y la creación de estas conexiones y las formas en que cambian a lo largo del tiempo alteran la estructura física de tu cerebro. A medida que el cerebro hace estos cambios, tus pensamientos producen una mezcla de distintas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, entre otras, como por ejemplo la oxitocina y las endorfinas. Cuando tienes un pensamiento, yo creo que... sí. Que no estaba segura de lo que iba a decir, así que dije mejor silencio. Cuando tienes un pensamiento, los neurotransmisores de la rama de una neurona árbol cruzan el espacio sináptico para llegar a la raíz de otra neurona árbol. En cuanto cruzan este espacio, la neurona descarga información en forma de impulsos eléctricos. Cuando sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre, la neurona sigue activando las mismas formas, con lo que se fortalece la relación entre las dos células nerviosas para que la siguiente vez que se activen, transmitan la señal con más rapidez. Por eso el cerebro revela la evidencia física de no solo haber aprendido algo, sino también de recordarlo. Este proceso de reforzamiento selectivo se llama potenciación sináptica, cuando las marañas de neuronas se activan al unísono para apoyar un nuevo pensamiento. En la célula nerviosa se crea una sustancia química adicional, una proteína, que penetra al centro de la misma o núcleo donde se integra al ADN. La proteína cambia entonces varios genes. Como la labor de los genes es crear proteínas que mantengan tanto la estructura como la función del cuerpo, la célula nerviosa produce rápidamente una nueva proteína para crear nuevas ramas entre las células nerviosas. Cuando repites un pensamiento o una experiencia las suficientes veces, además de reforzarse las conexiones entre tus células nerviosas, afectando tus funciones fisiológicas, aumenta la cantidad de conexiones, afectando la estructura física del cuerpo. El cerebro se enriquece más a nivel microscópico. ¡Wow! Ay, Dios, necesito agua. En cuanto tienes un nuevo pensamiento, cambias por tanto a nivel neurológico, químico y genético. De hecho, al aprender y pensar y experimentar cosas nuevas, creas miles de nuevas conexiones en cuestión de segundos. Así que en este mismo instante puedes activar nuevos genes simplemente por medio del pensamiento. Ocurre al cambiar tu mente. Es el poder de la mente sobre la materia. Mente sobre materia. Por eso, de verdad, es absurdo que haya tanto caos en la Tierra. No tiene sentido. Eric Kandel, galardonado con un Nobel de Medicina, demostró que cuando se crean nuevos recuerdos, la cantidad de conexiones sinápticas de las neuronas sensoriales estimuladas se dobla a 2600. Pero a no ser que la experiencia original de aprendizaje se repita una y otra vez, la cantidad de conexiones se vuelven a reducir a las 1300 del principio en tan solo 3 semanas. Si repetimos lo que hemos aprendido las suficientes veces, estaremos reforzando comunidades de neuronas que nos ayudarán a recordarlo la próxima vez, ya que, de lo contrario, las conexiones sinápticas desaparecerán al cabo de poco y el recuerdo se borrará de la mente. Por eso es importante actualizar, repasar y recordar continuamente tus nuevos pensamientos, decisiones, conductas, hábitos, creencias y experiencias si quieres consolidarlos en tu cerebro. La figura 3.5 te ayudará a familiarizarte con las neuronas y las redes neuronales. Yo he visto unos videos de cómo las neuronas se juntan y es increíble, o sea, una cosa asombrosa y mágica. Para que te hagas una idea de lo inmenso que es este sistema, imagínate una célula nerviosa conectando con otras 40.000 más.
Pongamos que procesa 100.000 bits de información por segundo y que la comparte con otras neuronas que también están procesando 100.000 funciones por segundo. Esta red, integrada por grupos de neuronas que actúan juntas, se llama red neuronal. Las redes neuronales forman comunidades de conexiones sinápticas, también se pueden llamar neurocircuitos. A medida que las células nerviosas de la materia gris de tu cerebro cambian físicamente y que las neuronas se seleccionan y organizan en estas redes inmensas que procesan cientos de millones de bits de información, el hardware físico del cerebro también cambia, adaptándose a la información recibida del entorno y con el paso del tiempo, a medida que las redes neuronales se activan una y otra vez, agrupando y dispersando la actividad eléctrica como las densas nubes de una imponente tormenta eléctrica, el cerebro sigue usando los mismos sistemas del hardware, las redes neuronales físicas, pero también creará un programa de software, una red neuronal automática, y así es como se instalan los programas en el cerebro. El hardware crea el software. El sistema de software está grabado en el hardware y cada vez que usas el software refuerzas el hardware. Red neuronal, neuronas, espacio sináptico. Ahora échale un vistazo. Bueno, esta imagen tampoco es como que wow, pero ahí se ve. Representación gráfica simple de las neuronas en una red neuronal. El minúsculo espacio entre las ramas de las neuronas que facilita la comunicación entre ellas se llama espacio sináptico. En el espacio que ocupa un grano de arena cabrían 100.000 neuronas y entre ellas habría más de 1.000 millones de conexiones. ¡Wow! ¿Qué pasó con mi música? Se cambió. Ok. ¿Qué? Un grano de arena cabrían 100.000. ¡Wow! Eso es mucho, ¿eh? Cuando tienes los mismos pensamientos y sentimientos de siempre, porque no estás aprendiendo ni haciendo nada nuevo, el cerebro activa las neuronas y las redes neuronales exactamente con las mismas secuencias, estructuras y combinaciones. Se convierten en programas automáticos que usas sin darte cuenta a diario. Tienes una red automática neuronal para hablar una lengua, afeitarte o maquillarte, teclear el ordenador, juzgar a tu compañero de trabajo, porque has realizado estas acciones tantas veces que prácticamente se han vuelto inconscientes. Ya no tienes que pensar en ellas, te sales de manera natural. O sea, los circuitos neuronales o las redes neuronales son, o sea, imagínate, cada hábito que tú tienes en tu vida en este momento es un circuito neuronal en tu cerebro. Ya no tienes que pensar en ellas, te salen de manera natural. Has reforzado estos circuitos tan a menudo que se han grabado en el hardware de tu cerebro. Las conexiones entre las neuronas se han reforzado, se han formado nuevos circuitos y las ramas se han alargado y engrosado físicamente, como si hubieras fortalecido y reforzado un puente, creado varias carreteras nuevas o ensanchado una autopista para dar cavidad a más tráfico. ¡Wow! Uno de los principios básicos de la neurociencia afirma: las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. A medida que tu cerebro se activa una y otra vez de la misma forma, estás reproduciendo el mismo nivel de mente. Según la neurociencia, mente es el cerebro en acción o en funcionamiento. Por tanto, si te estás recordando a diario quién crees ser al reproducir la misma mente de siempre, estás activando tu cerebro de la misma forma y seguirás activando las mismas redes neuronales durante años y años. Y a los 30 y pico, tu cerebro ya se habrá organizado en una impronta muy limitada de programas automáticos y estas estructuras fijas se denominan tu identidad. Considéralo como una caja en el interior de tu cerebro. Por supuesto, no se trata de una caja real, pero pensar de la misma forma que siempre significa que tu cerebro ha creado físicamente una estructura limitada. Al decidir reproducir el mismo nivel de mente una y otra vez, la serie de circuitos que más se activan neurológicamente han predeterminado quién eres. Si tus pensamientos, decisiones, conductas, experiencias y estados de ánimos siguen siendo los mismos de siempre durante años y años, y tener los mismos pensamientos equivale a tener los mismos sentimientos, con lo que refuerzas este ciclo interminable. Tu cerebro adquiere una impronta limitada,
porque estás recreando la misma mente a diario al activar siempre las mismas estructuras neuronales. Y con el paso del tiempo, acabas reforzando biológicamente una serie limitada de redes neuronales que hacen que tu cerebro tienda a crear el mismo nivel mental de siempre, hasta acabar pensando siempre igual. Tu identidad es el conjunto de estos circuitos que se han grabado en tu cerebro. Y claro, cuando está tan arraigado, y ese arraigo que existe en nuestra mente con tantas de estas creencias o ideas que nos han implantado, o sea, si tú desconoces completamente eso, lo que haces es que lo estás fortaleciendo más, y por eso también se hace bastante complejo que una persona cambie o deje de hacer cosas que le están generando infelicidad. Por eso es que es un poco complejo el tema de reprogramar nuestra mente y cambiar los hábitos, pero no es difícil. Yo de verdad siento que no es difícil. A mí particularmente no me gusta hacer siempre lo mismo de siempre, valga la redundancia. Me gusta variar un poco, pero sostener las prácticas diariamente que sé que me permiten conectarme conmigo misma y estar tranquila, estar bien, sentirme bien. Entonces, siento que sería bien bueno que pudiéramos poner en práctica este gran entendimiento de que nuestros hábitos son circuitos neuronales, para que podamos visualizar eso en nuestra mente y lo entendamos en un punto en el que se nos haga más fácil soltar las cosas, porque a veces creemos que, wow, no, yo no voy a poder. Sí vas a poder, claro que sí, solamente necesitas unos 7 días mínimos para que puedas empezar a fortalecer un nuevo circuito neuronal, y de ahí lo que viene es maravilloso. Vamos a dejar el club de lectura hasta esta parte. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado. Estoy disfrutando muchísimo esta lectura. A mí me encanta cuando él habla de las conexiones neuronales, de los circuitos neuronales, porque esto fue muy importante para mí cuando yo estaba en el 2021 lidiando con la depresión y los ataques de pánico que estaba experimentando, y fue gracias a esto que yo pude entender y ponerlo desde un plano más práctico para mí, darme cuenta de que cómo sí iba a poder purificar mi cabeza y librarme de esa depresión que estaba teniendo. Entonces, sin más que agregar, me encantaría leerte en los comentarios. Evidentemente es un tema que a mí me apasiona muchísimo y disfruto hablar de esto siempre. Me encantaría que comentaras qué te pareció, y bueno, si sientes que a alguien le gustaría también este club de lectura, se vería beneficiado, compártelo. Si no te has suscrito, yo de verdad no entiendo por qué no te has suscrito. Aunque yo te digo una cosa, yo le dije a mi mamá, mira mami, tengo un club de lectura, escúchame para que por lo menos aprendas algo nuevo. Este es el día de hoy y ella todavía no se ha suscrito. Pero bueno, en fin, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un día hermoso y maravilloso. Y recuerda, sonríe.